¿Qué tal? Sean ustedes bienvenidos aquí a otro programa de Capacítate, edición de noviembre de 2023, ya casi concluyendo el año. En esta ocasión vamos a traer un tema que está sonando, digo, y a lo mejor ya escucharon, tuvieron mucha información de parte de algunos otros asesores. Nosotros no nos vamos a detener en esos detalles, vamos a platicar un poquito en la parte de lo que sucedió, pero el plan de acción o lo que deberíamos estar cuidando nosotros en caso de encontrarnos en alguna situación por la parte de cancelación de CFDIs. Está con nosotros el buen Bertín, como en otros programas que hemos publicado y en eventos que hemos tenido por parte de Capacítate. Lo estamos invitando por el tema novedoso que es por parte de los tribunales. Entonces me gustaría, Bertín, que nos platicaras un poquito de qué fue lo que sucedió en materia de cancelación de CFDIs, que la verdad es que todos los contribuyentes hoy en día no son ajenos a esta situación, ¿no? Sí, Luis, muchas gracias. Pues fíjense o fíjate que Luis, que el pasado 25 de octubre, por ahí seguramente ya lo habrán escuchado, pero bueno, la segunda sala de la Corte concluyó que el límite de la cancelación de CFDIs, que ya ven que en el artículo 29A, en el cuarto párrafo, ahí tenemos esta limitante para poder hacer la cancelación, fuera del ejercicio fiscal dentro del cual fueron expedidos los CFDIs, pues la Corte concluye que esta limitante pues es inconstitucional, ¿no? Es inconstitucional, Luis, por varias razones. La primera de ellas es que pues realmente este límite pues no guarda mucha relación ni tiene mucha congruencia con el resto del sistema normativo de determinación o de autodeterminación de los impuestos. ¿Esto qué significa? Pues que básicamente si nosotros como contribuyentes pues realmente tenemos reglas específicas para presentar declaraciones y a través de ellas digamos que autodeterminar nuestros impuestos y pues no hay digamos que un límite, ¿no?, para poder presentar estas declaraciones o presentar en su caso declaraciones complementarias, pues la realidad es que tampoco tiene mucho sentido que se le imponga un límite, ¿no?, a la expedición de CFDIs, porque pues se insiste que los CFDIs pues inciden directamente en la posición fiscal de los contribuyentes, ¿no? Entonces pues realmente no había mucho sentido o como que quedaba fuera de este sistema normativo. Entonces pues dice la Corte, ¿sabes qué? Pues tenemos que anularlo. En segundo lugar, lo que dice la Corte es, oye, ¿sabes qué? Y aquí viene el detalle importante, ¿no? Porque muchos clientes lo que han estado haciendo, o por lo que hemos estado escuchando, es que se ha entendido que este criterio pues realmente como que tiene efectos inmediatos para absolutamente todos, ¿no? Sí. Y la verdad es que no es así. Hay que recordar que los juicios de amparo, las sentencias que se obtienen en los juicios de amparo, pues tienen efectos limitados, ¿no? Es decir, solamente protegen en todo caso a la persona que promovió el juicio y pues hasta ahí se queda el efecto limitado. Entonces, lo que dice la Corte es, bueno, pues realmente no, de entrada no es para todo mundo, y en segundo lugar, el hecho de que se haya declarado inconstitucional esta limitante no quiere decir que si existen algunos otros plazos para cancelar que sean menores, no tengan que ser observados por parte de los contribuyentes, ¿no? Entonces, específicamente lo que hay que entender es que lo que se declara inconstitucional es el cuarto párrafo del artículo 29A del Código, en donde se limita la cancelación dentro del mismo año, ¿sí? Ese es el punto en específico que se declara inconstitucional. Esto no significa que no se tengan que respetar algunos otros plazos que pueda llegar a existir para hacer cancelaciones de CFDIs. Y lo segundo que hay que tener en cuenta es que tampoco autoriza absolutamente a todo mundo para hacer cancelaciones ya de forma inmediata. ¿Por qué? Porque la realidad es que la norma sigue vigente y todos los contribuyentes que no hubieran accedido a un juicio de amparo para cuestionar la constitucionalidad de la norma, pues evidentemente van a tener que seguir operando con esta regla que existe en el Código Fiscal, ¿no? Claramente aquí lo que hay que rescatar, mi estimado Bertín, es primero
que en caso de que la autoridad reaccione respecto a este criterio y nos señale algún plazo distinto al año en el que estamos ahorita o que se está declarando inconstitucional, pues entonces esta sentencia queda sin efectos, ¿no? Prácticamente lo que nos estaría diciendo la autoridad, como lo hemos visto, porque en algunos casos ha incrementado el plazo para poder cancelar de años anteriores hasta la fecha de declaración anual, por ejemplo, un tema de CFDIs que se tienen emitidos en el año, si es que los corriges antes del 28 de febrero. Aquí hay que tener mucho cuidado y es lo que estamos recomendando a los clientes, no cancelar a raíz de este criterio, porque si no están ustedes en este amparo ni los está alcanzando ustedes directamente, es ser muy cuidadosos y esperar la reacción por parte de la autoridad. La reacción puede ser en el tema de modificar el código, que al momento no se ha propuesto, o a través de resolución mencionada fiscal que establezca plazos diferentes para cancelar. Ya con el hecho de establecer un plazo diferente al que está en el código, que es el que se está declarando inconstitucional, creemos que ya no te va a alcanzar este criterio. Es decir, la reacción por parte de la autoridad va a cobrar mucha relevancia al momento de que nos diga, ¿sabes qué? Pues ya te voy a permitir cancelar años pasados, o ¿sabes qué? Nada más lo único que voy a hacer es darte un plazo adicional para cancelar de años anteriores, para dejar sin efectos la finalidad de esta sentencia. No sé qué opinas, mi estimado. Sí, no, yo creo que sí hay que esperar un poquito, ¿no? Para ver cuál va a ser la reacción. Por lo pronto, como bien dices, Luis, realmente en este año, o sea, para 2024 ya no hay nada, ¿no? Porque no se presentó, hay que recordar, reforma fiscal que haya modificado algún tipo de disposiciones fiscales. Entonces, bueno, este año no la vamos a tener, pero hay que esperar a ver si por ahí en miscelánea fiscal pues va a venir alguna regla que nos ayude a armonizar ahora pues este criterio de la Corte, ¿no? Aparte, sí es muy importante puntualizar que fíjate que, y ustedes seguramente lo tienen muy presente, junto con esta disposición que se declara inconstitucional existían, digamos que venía aparejado con una infracción y con una sanción que viene en el artículo 81 y 82 del Código. ¿Esto qué significa? Que había una infracción o hay una infracción en específico por cancelar CFDIs fuera del plazo del año, ¿no? Y que básicamente era daba lugar a que se te impusiera una multa por un porcentaje determinado del CFDI que se había omitido cancelar. Esto es importante decirlo. Estas disposiciones que prevén esta infracción y esta sanción de la multa no fueron declaradas inconstitucionales. De hecho, lo que hizo la Corte fue sobreseer el amparo, es decir, no entró a estudiar la impugnación respecto de estas dos disposiciones. Entonces, ustedes se preguntarán, pues bueno, como que no tiene mucho sentido el que hayas declarado inconstitucional la limitante que da origen a la sanción, ¿no? Y a la infracción, pero bueno, pues tiene una lógica y es un tema técnicamente jurídico, de técnica jurídica, pero básicamente se da porque estas infracciones y sanciones, para que puedan ser reclamadas en vía de amparo, solamente pueden ser una vez que se te aplicaron ya dentro de tu esfera jurídica. Entonces, digamos que donde estamos si tenemos esta disposición que se declara inconstitucional. Por supuesto que vamos a esperar alguna respuesta por parte de la autoridad. No significa que ya podamos hacer cancelaciones, digamos que de forma indiscriminada, pero sí sepan que si en algún momento el SAT viniera a tratar de sancionarlos porque se les pasó por ahí cancelar algún CFDI o porque lo cancelaron fuera de tiempo, sepan que el hecho de que no se hayan declarado inconstitucionales a estos artículos, sí tenemos elementos de defensa a partir de esta tesis o de este criterio que se publicó, ¿no? Entonces, bueno, más o menos un poquito es el escenario que tenemos. Y no solamente a raíz de esta sentencia, la verdad es que es bien importante que consideremos que una cancelación de CFDI no solamente es un CFDI que se te olvidó cancelar, sino también puede ser una reexpedición, porque dentro del proceso de una refacturación, pues existe la parte de la cancelación, ¿no? Entonces sí es necesario que cada caso en particular de aquellos clientes y contribuyentes, amigos que nos están viendo,
que tengan una situación donde tengan cancelación pendiente de CFDIs de años anteriores o refacturar de años anteriores, que les haya llegado una carta de invitación, que estén en alguna facultad de comprobación. Es bien importante vigilar caso por caso para poder ver cuáles son los pros y contras de hacerlo ahorita o esperarte que tengas una reacción por parte de la autoridad. La autoridad ha sido muy hermética en decir algo al respecto de esto. Creemos que va a seguir en su misma postura porque es una parte de la fiscalización que le hace falta y que está ahorita armando para 2024. Pero sí, vigilen mucho esos detalles. Dentro de la descripción en este video les vamos a dejar ahí el link de una publicación que hicimos, una lámina que viene bien completa, en donde les estamos diciendo qué debes de vigilar antes de hacer una cancelación de CFDI, qué puedes hacer a raíz de esta sentencia que comenta el buen Bertín y qué no deberías de hacer independientemente de la sentencia que comenta Bertín en materia de cancelación de CFDIs. Por ejemplo, no estamos diciendo, porque lo hemos visto con algunos otros asesores que ya están recomendando el cancelar CFDIs de años anteriores y en caso de tener una contingencia te vas y te peleas a raíz de esta sentencia. No recomendamos eso. La verdad es que sí es mejor evaluar cantidades, riesgos, pros y contras antes de hacer una acción. Entonces, si años anteriores tienes alguna, evalúalos primero. Cancelar CFDIs con notas de crédito, si tienes todavía esa práctica, tratar de eliminarla ya contundentemente. Acuérdense que ya desde el año anterior todas las notas de crédito deben de estar sustentadas en materia de devolución y rebaja. Todavía sigue existiendo la práctica de intentar cancelar CFDIs con notas de crédito. El riesgo es que la autoridad no le dé el efecto fiscal a las notas de crédito y te deje en la parte de cancelación, además de que todavía sigue estando la restricción de cancelar años anteriores. Emitir CFDI sin distinguir cuando son operaciones al 0% exentas o no objeto de IVA. Esa es parte de lo que también debemos de vigilar al momento de timbrar, porque si quieres esquivar alguna situación de cancelar de años anteriores, si no lo estás vigilando desde que timbras, la forma como estás timbrando, pues en algún momento vas a estar en esta situación. Por eso yo decía al principio que la mayoría, si no es que todos los clientes, tienen una situación de cancelación de CFDI y en alguno es por el tema de que tal vez se está timbrando o no está la persona capacitada para hacer el timbrado como debe de ser, ¿no? Acuérdense que la falta de un solo requisito de los 1000 requisitos que debemos de reunir compromete todo para tu cliente y para ti si es que estás recibiendo el CFDI, ¿no? De hecho, dentro del procedimiento interno que sugerimos es pues, no validar los requisitos tanto de los emitidos como de los recibidos en materia de CFDI, pues es un tema que a la larga te puede exigir una cancelación de CFDI si es que lo detectas después, ¿no? Si no haces una conciliación actualmente de CFDIs contra lo que tienes en tu contabilidad y lo que el SAT tiene en su visor, ten mucho cuidado, porque si te esperas a hacerlo hasta el siguiente año, pues ya caes en una situación de cancelar CFDIs de años anteriores. Entonces la buena práctica te exige que hagas una conciliación antes de que cierre el año para hacer un stock de todos esos CFDIs que a lo mejor están pendientes de cancelación o de corrección y que se haga antes de que termine el año, porque la disposición ahorita como está es que lo hagas en este año, no que lo hagas hasta la fecha de declaración anual. Es importante conocer cómo viene la resolución miscelánea fiscal para ver si sigue estando esa facilidad de hacerlo el siguiente año, para ver si modifica algo a raíz de la sentencia que comenta el buen Bertín. Y también la otra, si ya tienes una solución en materia de cancelación de CFDIs, no lo hagas sin antes advertirle a tu cliente, porque la mayoría de ellos necesitan que tu cliente las acepte. Se vuelve un tema administrativo si lo haces sin coordinación de tu cliente o al revés, si es tu proveedor el que te intenta refacturar, ¿no? Tener CFDIs duplicados te podría catalogar inclusive como un EFO, porque muchas veces vemos que tienes emitidos o recibidos CFDIs considerables donde no le estás dando efecto, pero lo sigue teniendo el SAT en sus bases de datos. Simplemente el SAT puede presumir que le estás dando algún efecto fiscal y te puede catalogar dentro de esta canasta donde a los clientes no les gusta estar, ¿no? Les sugerimos la publicación que hicimos, la verdad es que está muy completa, y también si tienes un caso de cancelación de CFDIs de años anteriores, ya lo estás vigilando, lo estás revisando, como segundo revisor también nos podríamos sumar, porque creemos que hay muchos detalles que las empresas no cuidan antes de realizar algún proyecto de esto de cancelación CFDIs. Mi estimado Bertín, no sé si quieras abonarle algo más a lo que acabamos de comentar. Sí, no, yo nada más decirles que sí, este tema que dice Luis es muy importante, hay que revisar caso por caso. Es importante también recordar que digamos que la regla general que persiste ya más allá de esta
declaratoria de inconstitucionalidad o de esta inconstitucionalidad detectada por la Corte es que pues tenemos que tener al menos el cumplimiento de todos los requisitos fiscales para darle efectos fiscales a las operaciones a más tardar al momento de la presentación de la declaración anual. Entonces hay que tener súper claro que ese límite, digamos, que tenemos, pues ese sí persiste y lo tenemos que acatar, ¿no? Entonces hay que tratar de armonizar este criterio de la Corte con el resto de las disposiciones fiscales que tenemos para tomar una buena decisión. Por eso sí somos muy insistentes en decirles no podemos cancelar de forma indiscriminada. De hecho ya Prodecon se tuvo que pronunciar al respecto, ya también por ahí en algún paper que publicó respecto de este mismo tema, en donde también dice, a ver, no es carta abierta para que podamos ya cancelar CFDIs de forma indiscriminada, hay que hacerlo razonadamente, hay que hacerlo entendiendo que el precedente solamente es aplicable para las personas que propiamente se ubican fueron beneficiarias de esta sentencia, y bueno, pues hay que tomar las medidas necesarias, ¿no? Sí, y ya por último, nada más agregar, aun y cuando la autoridad ya dé luz verde para cancelar años anteriores, emita alguna regla que lo haga, aún así tienes que vigilarlo, ya sea tú como emisor o como receptor del CFDI, porque existe un requisito elemental para las deducciones aquí en México, y es la parte de la temporalidad, la fecha que debe de tener tu CFDI. Entonces, si ahorita decides refacturar un CFDI de 2021, por ejemplo, puede ser que ya estás fuera de plazo, y aún y cuando ya el SAT lo permitió, pudieras estar comprometiendo otros detalles que es como una multa por emitir el CFDI incorrecto, o una posible no deducción y acreditamiento del IVA inclusive, por no tener el comprobante en el tiempo en que te lo señala, ¿no? Que también hay precedentes donde podríamos estar insistiendo en que el CFDI original resguarda la fecha y la operación en la que sucedió, por lo tanto la sustitución, pero son cosas que, repito, debemos de analizar caso por caso. No vayan solos, no vayan desprotegidos, asegúrense de salvaguardar muy bien la parte de los riesgos, advertir muy bien, como lo hemos hecho siempre en Sartax. Lo que nosotros les damos son esos cartuchos para que ustedes levanten la mano, adviertan con todo, y en caso de darse la situación que nosotros estamos ahorita estimando, al menos tengan ese cartucho de decir, pues te lo advertí, y lo que tú hayas decidido, al menos nosotros ya les tratamos de dar un poquito más de armas para poder resolver la situación que se pueda llegar a dar, ¿no? Y más por la forma como estamos viendo que la autoridad ahorita está actuando. Entonces créanme que en 2024 se va a ver un poquito más agresiva a lo como ya la estamos viendo, inclusive con el uso de la información un poquito mejor a lo que estamos haciendo. Está procesando información como no saben, la autoridad ya está utilizando inteligencia artificial, pero ya ese es tema de otro flash como este. Pero bueno, eso era lo que queríamos advertir, mi estimado Bertín. No sé si quieres agregar algo más, si no ya nos despedimos. Y estamos por publicar también otro que va a ser el tema del idioma en CFDIs. Se vienen muchos cambios para el tema de CFDIs que hay que vigilar antes de que cierre el año. Sí, no, pues muchas gracias, Luis, y gracias a todos, estamos a sus órdenes, y de verdad no echen saco roto, hay que meterle análisis a este tema de cancelación. Hay que tomar con mesura todos los precedentes siempre, y hay que analizar cuáles van a ser los efectos, sobre todo por la forma en la que quedó configurado el precedente, que se anula como la parte de la limitante, pero quedan vivas las sanciones. Ahí está medio raro y va a ser definitivamente zona gris que hay que tener mucho cuidado, ¿no? Síganos en redes sociales y también en el canal de WhatsApp para tener este tipo de información, para que puedan ver la publicación que les estamos recomendando y otras más que vamos a sacar, ¿no? Espérense también ahí con la novedad para el Capacítate 2024, aquellos clientes con membresía y asesoría. Tenemos buenas noticias y en breve se las vamos a dar a conocer. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente. Hasta luego. Hasta luego.